Bueno, muy buenos días. Yo quiero comenzar agradeciendo mucho a la Superintendencia de Salud, al doctor Norman, a todo su equipo, esta invitación, al Banco Mundial también por la buena idea junto con la Super de organizar este evento. Y yo les comentaba un poco que a veces, por lo menos a nivel técnico, hay pocas oportunidades en que nos hablemos como deberíamos hablarnos Super y Ministerio de Salud. Y creo que esta es una oportunidad de mostrar un trabajo en el que hemos integrado muchas cosas. Hemos tenido la oportunidad de conversar, de discutir, y creo que esto es un augurio muy bueno de lo que será a futuro y debe ser en realidad la interacción entre los agentes que tienen la responsabilidad principal del sistema de salud en Colombia. A mí me pidieron que hablara un poco de este tema, del tema de la gestión del riesgo en salud en el modelo de atención integral en salud. Y básicamente lo que estamos planteando en el Ministerio de Salud frente al artículo 65 del Plan Nacional de Desarrollo, que habla de la política integral de atención en salud. Entonces, voy a hacer mi presentación como en tres partes. Primero, una primera parte donde les voy a hablar un poco de la formación del riesgo en salud, de la formación del riesgo de salud. Una segunda parte donde les hablo de la política y del modelo integral de atención en salud. Y una tercera parte de las implicaciones y de lo que hemos conceptualizado muy de la mano también de la superintendencia en lo que tiene que ver con la gestión integral de riesgo específico en temas de salud. Entonces, iniciamos. Formación del riesgo en salud. En esta gráfica yo quisiera mostrar un poco, este es un estudio que acaba de sacar hace un par de semanas el Banco Mundial, y tengo que admitir pues que en primer lugar yo participé junto con Teana Zapata, que está sentado acá en los datos de Colombia, el análisis de Colombia. Se comparó en este análisis 6 países, los 6 países de mayor desarrollo en América Latina, y uno de los temas que se miró fue el gasto catastrófico, la proporción de casos de países con gasto catastrófico contra la proporción de gasto de bolsillo. Llamamos gasto catastrófico básicamente aquel gasto que afecta, gasto específico de salud que afecta a las personas una vez descontamos el gasto de alimentación o el gasto que se hace en la alimentación. De ese remanente que queda, ¿cuánto debería ser el gasto? Y la OMS, hay muchos indicadores, pero la OMS ha planteado que debe ser inferior siempre inferior al 5%. Y los resultados de Colombia son bastante peculiares. La mayor parte de los países se mueven en un gasto de bolsillo por encima del 30%, es decir, del 30% del gasto en salud, gasto de bolsillo. Incluso Costa Rica, que es uno de los ejemplos de inseguridad social, se ha ido devolviendo, por eso está en rojo, acercándose de un gasto inferior a ese 30%, un gasto del 30% superior. Y este es año 2010. Colombia en este momento realmente debería estar por acá, que estamos en un gasto de bolsillo del 14%, según la medición que hace Gilberto Barón y que hacemos en el Ministerio de Salud. Pero para el año 2010 Colombia muestra una tendencia absolutamente diferente al resto de países, y esa tendencia que se observa acá definitivamente es diferente. Esa diferencia hace que en cierta forma a muchos nos cueste muchísimo trabajo realmente pensar que este país pueda un día prescindir del aseguramiento sin tener un costo social extremadamente alto. ¿Sí? Porque uno de los objetivos centrales de la Ley 100 era precisamente ese, reducir el gasto de bolsillo. Y Colombia ha sido tremendamente exitoso en que la población no gaste de su bolsillo en salud. Pero al mismo tiempo, en el otro sentido, en Colombia tenemos un tema que es preocupante, y es que si ustedes ven el nivel al que estamos frente al eje de las X, que es donde se mide la proporción de gasto catastrófico, tenemos una proporción muy grande de hogares
en los que la salud todavía es un tema muy importante en términos de posibilidad de gasto catastrófico. Bajo gasto de bolsillo, pero cuando hemos bajado el gasto de bolsillo, todavía una proporción muy importante de gasto catastrófico. Una posible interpretación de esto tendría que ver con esta gráfica que es una completa maraña, pero que les voy a explicar. Tasa de mortalidad en menores de un año y coeficiente de Gini en Colombia. Coeficiente de Gini, año 2005 y año 2012. Y esto nos ilustra la tremenda diversidad que desde el punto de vista social tiene Colombia. Que el coeficiente de Gini en Colombia ha estado siempre muy alto, alrededor del 50.5, es decir, el coeficiente de Gini mide la inequidad que hay en el ingreso entre la población y siempre ha estado por encima del 50%. Pero si uno mira los departamentos, realmente hay historias que son muy diversas. Departamentos muy exitosos que han ido bajando el Gini acercándolo a 45, a punto 45, debería estar probablemente a un nivel de punto 35, punto 30, pero, y Colombia tiene, eso es los países que tienen coeficiente Gini más alto, o sea, tiene mayor inequidad, pero hay historias de departamentos como Atlántico, como Cundinamarca, como la misma Bogotá, como Antioquia, que han venido yéndose hacia este cuadrante y han logrado, y están logrando de una manera muy relevante bajar el Gini. Pero por el otro lado, tenemos historias realmente dramáticas como la del Chocó, como la de La Guajira, como la de Cauca, como Córdoba, como el departamento del Huila, donde estamos experimentando, por lo menos hasta el 2010, retrocesos en términos de equidad. Y eso nos indica la tremenda diversidad que tiene que enfrentar un sistema de salud. Aquí hay una buena noticia, y es que en términos de mortalidad infantil, por lo menos en todos los países, a pesar de las tendencias diversas en términos de Gini, la tasa de mortalidad infantil en el periodo ha tendido a bajar, ha bajado. Y eso es uno de los grandes resultados que tenemos en Colombia en términos de salud pública. Ayer nos mostraba el DANE, se las voy a comentar extraoficialmente, la tasa de mortalidad infantil en Colombia para el año 2013, 17.4, 17.7 veníamos, ya cumplimos la meta del milenio y vamos definitivamente a una tendencia descendente en tasa de mortalidad infantil ajustada. Pero si uno lo mira en términos de riesgo de las personas, de las familias, tenemos un conjunto de familias en Colombia, especialmente aquellos ubicados en las zonas de mayor pobreza y en las zonas más dispersas y más alejadas del país, donde definitivamente el tema económico está afectando de una manera muy importante y está generando riesgos que indudablemente se manifiestan en salud. Eso por el lado, digamos, de las condiciones económicas de las familias. Desde el punto de vista de salud, desde el punto de vista de carga de enfermedad, esta es la medición que hizo el CENDEX de la Javeriana también hace un mes y que ha publicado. La historia también tiene unas connotaciones complejas. En primer lugar, nuestra carga de enfermedad está muy cargada hacia el grupo 2, año 2005, 76% grupo 2 son las enfermedades crónicas. Pasa al 2010 porque hice un estudio comparativo de los 2 años, al 2010 pasó al 83%. Estamos creciendo de una manera muy acelerada en carga de enfermedad debido a enfermedad crónica y básicamente cardiovascular, cáncer, enfermedad pulmonar obstructiva crónica y diabetes. Además de la carga debida a enfermedades mentales, que es un tema, es el segundo grupo de carga a nivel nacional. Si uno lo mira, la carga del grupo 1, que es el grupo de enfermedades infecciosas, se ha venido reduciendo de alguna manera. Aquí no estaba el chikungunya, entonces ahí puede haber un factor diferenciador, pero la carga del grupo 3, que es las lesiones de causa externa, también se ha mantenido estable, pero ha cambiado porque ya no está tan ligada a homicidios, sino más a accidentes de tránsito y accidentes de motocicleta. Este componente de carga del 83% le plantea un reto muy complejo al sistema de salud. Muy complejo porque, en primer lugar, es un grupo que está asociado a una alta posibilidad de prevención.
Los colombianos estamos teniendo una expectativa de vida de 74 años. Si uno le agrega a esto los años de vida perdidos por muerte prematura, deberíamos tener una expectativa de 78 años. Pero si lo ajusta, le ajusta los años de vida perdidos por discapacidad, o sea, discapacidad evitable, tenemos por lo menos 17 años de vida con discapacidad. Es decir, 74 años quiere decir que una persona desde los 53 años ya estamos acumulando alguna forma de discapacidad. Y discapacidad que se transforma en enfermedad. ¿Qué tan grande es esto? Yo les quiero decir que es grandísimo. Australia, los australianos viven 81 años de expectativa de vida y viven tan solo 7.5 años con discapacidad. Nosotros tenemos más del doble de la discapacidad que tiene una persona, de la carga de discapacidad que tiene una persona en Australia, mucho debido a la enfermedad crónica que es evitable y muy ocasionado y obviamente muy relacionado con el impacto que tiene sobre el sistema de salud esta carga acumulada. Pero también nos dice que de alguna manera no estamos haciendo totalmente las cosas bien. Hemos sido muy exitosos en tener una reducción del gasto de bolsillo, pero probablemente no hemos sido tan exitosos y no estamos siendo exitosos, de hecho, en la reducción de la carga de enfermedad, y especialmente de carga de enfermedad evitable. 20% de esta, 83% de la carga, 23% es carga de enfermedad cardiovascular, que tiene un 70% de posibilidades de reducción a través de acciones como reducción del consumo de alcohol, eliminación del consumo de tabaco, buena alimentación, actividad física y un sistema de salud que permita tomar acciones de naturaleza preventiva. Por otro lado, otra realidad que se manifiesta de esta manera: tasa de hospitalización en Colombia para el año 2013, según una encuesta nacional de calidad de vida, 8.76%. 8.76% de los colombianos a lo largo de un año son hospitalizados. Ustedes me dirán, ¿esa tasa cómo es? ¿Está buena? ¿Está mala? ¿Es aceptable? Les quiero decir que es muy mala. La tasa promedio de los países del continente americano es del 6%, todos los países. La tasa en países de desarrollo similar, entre comillas, a Colombia, como Brasil, es del 6%. La tasa en México es el 4.5%. De alguna manera esto nos dice, y además es una tasa que es muy equilibrada a lo largo de los diferentes quintiles de ingresos, son los quintiles de ingreso. En el quintil más pobre es más alta que en el quintil más rico. En el quintil más pobre está en el 9.8% y en el quintil más rico está en el 8.5%. Esto por un lado ilustra un avance muy grande del sistema de salud frente a lo que era el sistema en el año 90. En el año 90 solamente el 15.7% de la población colombiana tenía seguro de salud, según el Estudio Sectorial de Salud. 60% de los colombianos no tenían acceso a servicios médicos, no tenían acceso garantizado a servicios médicos. Y 75% de la población rural no tenía acceso garantizado a servicios médicos. Entonces, este resultado arrastra mucho ese efecto tan grande que ha tenido el sistema de salud, totalmente benéfico en el sentido de dar acceso a servicios hospitalarios y al modelo de aseguramiento también, pero de alguna manera nos dice que estamos teniendo una inercia que nos lleva más allá de lo que debería ser, y esto se ilustra mucho cuando uno piensa en el tema de urgencias de los hospitales de alta complejidad en Colombia, donde en mucho la puerta de acceso se nos está transformando en la puerta de urgencias de los hospitales de mediana y alta complejidad. A manera de ejemplo de lo que puede ser esto, es un ejemplo de mediana a baja tecnología, cesáreas en Colombia. En el año 1998 el 25% de los partos en el país se daban por cesárea. Y mire cómo hemos venido creciendo. El cambio de tendencia en el año 2004 y aquí un peligroso nuevo cambio de tendencia hasta llegar al 46% de cesárea. Y esta línea que ni siquiera tocamos es la línea de la recomendación de la Organización Mundial de la Salud, que nos dice que 10, máximo 15% de los partos deben darse por cesárea. Entonces, esto lo que nos habla es de una tendencia a un modelo muy prestacionalista, donde el componente tecnológico, el componente de acceso a la tecnología nos está determinando mucho. Si esto nos pasa con cesáreas, imaginemos el panorama con otro conjunto de enfermedades
y con otro conjunto de condiciones en los cuales ni siquiera hay la posibilidad de alternativas terapéuticas tan claras como es el embarazo, el parto por vía natural. Aquí hay extremos. Ciudades como Cartagena, donde la tasa de cesárea es del 73%, ciudades como Barranquilla, donde es el 72%, y cuando en diciembre del año pasado estuvimos con la gente de Monte Sinaí allá en Cartagena tratando de montar un programa que vamos a abrir en los próximos meses, eran absolutamente aterrado el director del hospital Monte Sinaí y me decía, ustedes tienen 73%, le decía la secretaria de Salud de Cartagena, 73% de cesáreas acá, y en Nueva York esa tasa es del 32%. Sí. Algo estamos haciendo que de alguna manera nos está implicando y nos está generando, además del riesgo de las personas y el riesgo intrínseco inherente a su condición de salud y a su carga de enfermedad, el sistema está respondiendo de alguna manera por la vía de una generación de riesgo financiero y de riesgo sistémico con un nivel de costo que de alguna manera está afectando al sistema y por tanto a los agentes aseguradores y prestadores y a la propia estructura financiera del sistema. Y miren la otra cara, Colombia que tiene tan muy buenas posición en términos de todo lo que tiene que ver con acciones hospitalarias, en el cambio, cuando hablamos de lo preventivo, estamos bastante regular. Esto mide, el ideal es este cuadrito que está acá, mide la equidad en el acceso a servicios preventivos contra el porcentaje de personas que a lo largo de los 3 últimos meses fueron a una consulta preventiva en Colombia, en los diferentes países, perdón. Aquí está Argentina, aquí está Chile con progresos importantes, Brasil está en esta línea, incluso Perú está subiendo. Nosotros nos encontramos en este lugar muy complejo donde el acceso a servicios preventivos realmente es supremamente bajo. Y esto se compadece cuando uno mira las estadísticas de los resultados de las tasa de utilización de los servicios de alta complejidad. Tenemos información solamente de los públicos, pero en el nivel 2 estamos en el 92% de tasa de ocupación, en el nivel 1 en el 93%, y en el nivel 3 93%, y en el nivel 1, que debería resolver, como dicen los estándares, el 70-80% de la demanda, estamos en una tasa de utilización del 37% de la capacidad instalada. Entonces tenemos un problema muy severo donde al final los riesgos en salud transformados en enfermedad o asimismo como riesgos se vienen resolviendo en la alta complejidad a unos costos y con unas condiciones de tecnología que no deberían ser frente a lo que implica una adecuada resolutividad del sistema en su integralidad. Y también nos indica una tremenda desarticulación del sistema en términos de la estructura prestacional y el modelo de atención o el modelo de prestación que debería tener el país. Finalmente uno, cuando encuentra las cifras, nos preguntamos allá en el Ministerio de Salud, bueno, ¿tenemos modelo de prestación o no tenemos modelo de prestación en Colombia? Y no tenemos modelo de prestación. Cada EPS en cada territorio plantea un modelo de prestación de acuerdo a un modelo de contratación y no desde la realidad y desde las condiciones del propio riesgo de salud de las personas. Y eso termina en condiciones realmente bizarras, como el hecho de que en el municipio de Uribia, con el superintendente, hemos estado trabajando mucho allá, tenemos en el régimen subsidiado 12 EPS en Uribia atendiendo régimen subsidiado y 8 o 9 atendiendo régimen contributivo para una población de 250.000 personas en un área de dispersión absoluta donde entre esas 12 o 14 EPS realmente no pueden hacer las acciones de salud que se deberían atender para una población con este nivel de dispersión. Finalmente terminan unos pools de riesgo tan pequeños que definitivamente no se pueden atender las necesidades de la gente. Entonces ahí hay un tema que es absolutamente relevante. Uso de servicios médicos preventivos, muy bajo en todos los quintiles de ingreso, pero mucho más bajo en el quintil más pobre. Uso de servicios hospitalarios por problemas de salud manifiesto, ambulatorios para el con una inequidad bastante fuerte frente a la población más pobre. Y eso nos ha llevado todo este análisis a plantear lo que creemos que debe ser una política integral de atención en salud.
Es decir, reconociendo que indudablemente Colombia ha sido muy exitoso en plantear un modelo de aseguramiento que ya tiene cobertura universal, un modelo de aseguramiento que responde por el riesgo de las personas con una muy alta eficiencia, pero un modelo de aseguramiento que debe responder por el riesgo en salud de una manera consecuente con las necesidades de la población, y ahí está gran parte del reto del ajuste que tiene que tener de alguna manera, por lo menos una política, desde una política integral de atención en salud. Entonces, este es un poco el modelo que está planteado detrás de ese artículo 65. Primero, una mayor integración entre estos tres entornos, entidad territorial, EPS e IPS, que actualmente son realidades que pareciera que van cada una por su lado. La una se encarga de la salud pública, pero la salud pública no se habla, la promoción de la salud no se habla con la prestación. Y la prestación, por supuesto, tampoco se habla con los procesos de gestión clínica y curación. Y adicionalmente, un entorno en el que pensamos, y eso lo planteó la Ley 100, que el país era de una tremenda homogeneidad, cuando en la realidad encontramos que hay una tremenda heterogeneidad en la configuración territorial y poblacional del país. Eso nos ha llevado a plantear, que está insinuado y está planteado desde la Ley 1438, un nuevo modelo, una política con un nuevo modelo de atención en salud, donde haya una visión diferenciada de lo que es la salud rural, la salud urbana y la salud de zonas dispersas. Entendiendo salud urbana como aquella donde vive el 75% de la población colombiana, grandes ciudades, por la salud rural, estos municipios donde tenemos un número de habitantes menor a 40.000 o 30.000 o 40.000 colombianos y que tiene unas condiciones muy particulares en términos de la configuración de la red de servicios, y obviamente un modelo de salud urbana donde seguramente hay muchas mejores condiciones de oferta, pero donde también es necesario entrar a recomponer algún tema desde los propios riesgos de salud. Y con un enfoque de salud familiar y comunitaria teniendo como condición los determinantes sociales que han sido planteados en la Ley Estatutaria de Salud y en las propias normas como el Plan Decenal de Salud Pública que 2012-2021. Nosotros pensamos que la Ley Estatutaria de Salud nos da una tremenda oportunidad junto con el Plan de Desarrollo para replantear el modelo y para empezar esa construcción de un modelo de atención que aborde los riesgos en salud y los aborde efectivamente desde las condiciones de carga de enfermedad de la población, desde una condición territorial y desde una visión que integre estas tres realidades, IPS, EPS y entidad territorial, y por supuesto con el gobierno como un ente regulador. La gestión integral de riesgo en salud. Entonces, ya esta es la última parte que les quería comentar. Nosotros planteamos, obviamente, la definición que hemos concordado entre todo ministerio, que el riesgo como la probabilidad de ocurrencia de un evento no deseado. El riesgo se transforma en siniestralidad desde el punto de vista, digamos, económico de la gestión de una EPS, y obviamente el perfil epidemiológico de los afiliados, la dinámica de la demanda y las diferentes presiones tecnológicas que tiene el sistema afectan indudablemente ese riesgo para tener la probabilidad de incurrir en pérdidas económicas, que se dan tanto desde las familias como de los agentes que son receptores de este riesgo, como los propios aseguradores. También muy importante, dentro de esta discusión que hemos tenido con la Superintendencia de Salud en los grupos de trabajo, que existe una interrelación de riesgo en salud. El riesgo en salud es un componente más, pero el riesgo en salud no está solo y tiene una comunicación con otros riesgos, los riesgos operacionales de los diferentes agentes, las propias características de los afiliados de los que ya hemos hablado, y los riesgos más, digamos, incidentales de liquidez, de crédito y de mercado que enfrenta un agente que tiene que administrar, que tiene que enfrentar ese riesgo en salud. Pero lo que no podemos dejar es que el riesgo de salud lo tomamos como dado, como en cierta forma el sistema lo ha venido tomando, con las consecuencias que tenemos tanto en términos de carga de enfermedad como en el propio equilibrio financiero de los agentes del sistema. Que obviamente esto tiene unas implicaciones muy complejas porque involucra tener una visión donde el riesgo en salud
sea considerado como parte esencial de esta visión genérica, de esta visión general de abordaje del riesgo y que lleve a una probabilidad de obtener resultados de atención en salud adecuados. Dentro de esa visión de riesgo, esa visión compleja de riesgo y dentro de esa visión de riesgo de salud, la pregunta es ¿qué es lo que llamamos gestión de riesgo en salud? Y la gestión de riesgo en salud la planteamos como la capacidad de anticiparse a los eventos de interés de salud pública, las enfermedades y los traumatismos para que no se presenten o si se presentan, su evolución y consecuencias sean lo menos severas posibles. Eso tiene una implicación importante porque estamos diciendo la gestión del riesgo en salud incluye la identificación de circunstancias que inciden en su aparición, la clasificación de las personas según esos riesgos y el diseño y puesta en marcha de acciones para eliminar o disminuir ese riesgo. Esto debe contribuir a obtener las metas generales de salud a través de un mejor nivel de salud, una mejor experiencia en salud y unos costos acordes a los beneficios recibidos. De manera que si ustedes miran un poco cuáles son las obligaciones frente al riesgo en salud, tenemos por lo menos 3 obligaciones. Primero, identificar qué condiciones generan riesgo. Segundo, tener algunos mecanismos para hacer seguimiento y clasificar a las personas de acuerdo a sus riesgos. Y tercero, tener acciones costo efectivas o por lo menos efectivas que puedan incidir en la reducción de ese riesgo y que nos lleven a reducir la carga de enfermedad. Muy importante porque aquí ha habido diferentes concepciones de riesgo, cada uno de acuerdo a lo que lo mira. Entonces, mucho tiempo pasamos en el ministerio en esta discusión. Es el riesgo, y le quiero confesar que yo entré a esta discusión con una visión, hace 7 meses que empezamos esta discusión, de que el riesgo era solamente el riesgo del individuo. Y realmente en el Ministerio de Salud venía todo un desarrollo que está plasmado en el Plan Decenal de Salud Pública, donde dice el riesgo en salud tiene un componente colectivo, la gestión de riesgo en salud, pero tiene un componente colectivo y tiene un componente individual. Y obviamente ese componente colectivo integra las acciones preventivas que se deben aplicar de manera efectiva a los grupos de población para disminuir la probabilidad de aparición de enfermedad y para controlar la probabilidad de eventos producidos por deficiencias de los servicios. Esto marca mucho la responsabilidad de lo que se llama gestión en salud pública, lo que tienen que hacer los entes territoriales, las autoridades locales que tienen una función definitivamente sobre esa gestión del riesgo en salud. Pero hay un componente individual que tiene 2 expresiones. Primero, la minimización de la exposición de eventos de salud pública y de riesgo de padecer enfermedad. O sea, antes de que se presente la enfermedad, todo el conjunto de acciones que tanto EPS como IPS debe hacer. Muy especialmente las EPS, en las cuales la población, y dentro de esa visión inicial que incluso tuvo la Ley 100 de promoción de la salud, son las encargadas de recibir grupos de personas que tienen pools de riesgo asociados, pero que en la representación individual son personas con perfiles de riesgo particulares que se deben abordar desde una adecuada gestión de riesgo para prevenir la aparición de enfermedad, no para promocionar la salud que le toca al ente territorial, sino para prevenir la aparición de enfermedad y hacer todas las acciones de prevención primaria frente a esa enfermedad. Por otro lado, una vez se presenta la enfermedad, viene otra acción sustancial que es la reducción de los riesgos derivados de la gestión clínica de la enfermedad, lo que podríamos llamar un poco más coloquialmente disease management o incluso porque disease management está muy asociado a enfermedades crónicas, pero esto aborda todo el conjunto de enfermedades porque aquí se integra la gestión clínica que la EPS contrata con sus IPS, con la acción que la propia EPS hace para controlar la ejecución adecuada de las acciones que se deben hacer. Y esto implica un tema muy importante de cambio de cultura en la estructura de la EPS. Hace aproximadamente unos 15 años, con Liz Garavito, hicimos un análisis para el Banco Interamericano de Desarrollo sobre la estructura operacional de las EPS.
Y dentro de ese análisis de estructura operacional, una cosa que llamó muchísimo la atención es que la estructura operacional de las EPS dedicaba prácticamente un 95% a la administración del riesgo financiero y menos de un 5% en sus operaciones para la administración del riesgo en salud. Esto ha venido teniendo evoluciones a lo largo del tiempo. Yo hoy encuentro realmente EPS que tienen una acción excelente gestionando el riesgo en salud. Falta mucho, pero ve uno que van avanzando de una manera muy importante en gestión de riesgo en salud, tanto en el régimen contributivo como en el régimen subsidiado. Pero la gran mayoría no tienen esta visión. Y es necesario empezar a introducir esa visión de cambio, lo cual implica fortalecer a las EPS y que la regulación que hagamos desde el Ministerio de Salud se dirija básicamente al fortalecimiento de esa gestión del riesgo en salud. Y eso implica quebrar un poco dentro del propio Ministerio de Salud la visión de que el tema de las EPS se reduce, la relación regulatoria con las EPS se reduce únicamente al cálculo actuarial de una UPC y a la ejecución y al seguimiento de ese cálculo de la UPC a lo largo del tiempo. Esto tiene otras implicaciones y por esa razón, detrás de lo que estamos haciendo, está por ejemplo las acciones de la resolución 4505, donde le estamos dando un mensaje muy fuerte a las EPS. Señores, su acción es de promoción de la salud, además de aseguramiento financiero. Y la concepción de aseguramiento, si ustedes quieren reducir el riesgo en salud y quieren ser realmente en el largo plazo ser viables, tiene que incluir no solamente la habilitación financiera a la cual tiene que hacerse porque no se hizo históricamente durante muchos años, sino tienen que transformarse en una habilitación técnica que les permita ser adecuados gestores del riesgo en salud y de los demás riesgos asociados o derivados de ese riesgo en salud. Y estas son las implicaciones que tiene esta visión de gestión de riesgo en salud. Gestión de riesgo en salud que termina siendo obviamente responsabilidad, como les decía, del ente territorial en lo que tiene que ver con gestión de riesgo colectivo, de las entidades administradoras de planes de beneficio en riesgo individual, comunicación de riesgo, prevención primaria, de los propios afiliados en el autocuidado, en lo que hay que decir que hemos sido también un poco descuidados a lo largo del tiempo y que la ley estatutaria nos debe servir para empezar a construir esquemas de autocuidado y de autorresponsabilidad frente a la salud, y también obviamente a lo que llamamos prestadores de salud, prestador primario y complementario, que es la apuesta que estamos haciendo dentro del modelo de prestación. En la gestión clínica, en la gestión de riesgo individual, y esta diferenciación entre primario y complementario tiene un sentido muy fuerte. Nosotros queremos un prestador primario que tenga una capacidad de trabajar con la EPS, con la APB, muy solidariamente, muy integradamente desde la información y desde los protocolos en la gestión del riesgo individual, y un prestador complementario que tenga una capacidad de gestión clínica que vaya más allá también de del solo modelo prestacionalista. Esto a nivel de la red de servicios indudablemente implica también una transformación de un modelo en el cual muchas IPS, especialmente las de alta complejidad, han venido trabajando su función dentro de un modelo básicamente de prestaciones, en el cual lo importante es la prestación de los servicios, pero no la integralidad de la gestión del riesgo, con una tremenda discontinuidad en el modelo de atención, en el modelo de prestación y por ende en el seguimiento de riesgo del paciente. Finalmente, nuestro sistema de salud, por el modelo de pago, por el sistema de pago por evento que tenemos, por ejemplo, en alta complejidad, se vuelve un sistema, desde el punto de vista de las personas, tremendamente episódico, en el cual se van dando simplemente prestaciones, pero esas prestaciones no se miran bajo una línea de continuidad. Y ahí es donde tiene que entrar la EPS y las propias IPS en integrar un modelo de gestión de riesgo. Si no, no lo logramos. Y si no, en el largo plazo, indudablemente ni las EPS ni las IPS van a ser viables, no por el diseño del sistema, que es donde yo creo que hay una tremenda equivocación, sino en la propia lógica que está incluida en estos elementos microeconómicos que están asociados a la construcción del modelo prestacionalista que tenemos. Si no hay, la dinámica nos ha llevado a EPS que cada vez tienen menor espacio para responder
por el riesgo financiero asociado al riesgo en salud, EPS e IPS, que simplemente están actuando un cheque a futuro que se devuelve después en forma de cartera cuando no hay, el sistema no puede responder a la creciente presión tecnológica y al modelo prestacionalista que tenemos, donde no hay una integralidad y tampoco hay mecanismos adecuados de integración alrededor del riesgo. Y ahí viene este cáncer tan tremendo que es el pago precisamente por evento. En la alta complejidad no hemos podido superar, y un modelo de auditoría donde la auditoría sobre la prestación simplemente se preocupa única y exclusivamente del pago y de la relación y de los eventos que hicieron, pero no se preocupa para nada del individuo y del riesgo que tiene ese individuo asociado, porque ahí es donde se fracciona totalmente el sistema y se tiene una tremenda discontinuidad en el proceso de atención y por supuesto en la gestión clínica. En la práctica, ¿esto qué implica? ¿En qué vamos? Una generación de grupos de riesgo. Nosotros le estamos apostando para poder hacer esta construcción a lo que llamamos rutas de atención. Es decir, lo que ya hemos visto en la ruta de cáncer infantil, en la ruta de leucemia y en otras rutas de atención de enfermedades huérfanas, lo queremos transformar, lo estamos transformando en una visión de ruta donde haya esa continuidad de la atención en salud, sea una continuidad regulada, en los mínimos y en los básicos que se debe tener para atender a la población. Porque no es posible que Colombia tenga la mejor tasa de detección y la mayor actividad de detección de mamografías de cáncer de seno de todos los países que analizamos, en ese libro está, pero al mismo tiempo tenga probablemente el peor resultado en salud en términos de lo tiempo que se demora en resolverle a una señora un cáncer de seno, que nos lleva mucho más allá de los 150 días en promedio nacional, cuando deberíamos estar por debajo de 90. Entonces, esto nos implica generar unas rutas de atención donde el Estado, el Ministerio de Salud le diga al sistema EPS e IPS la forma básica en la que queremos que se dé esa continuidad de servicio y cuáles son los mínimos que se deben tener en las redes de atención para que esa población sea atendida de manera adecuada y se revele realmente el derecho a la salud. Y ahí es donde tenemos que también dar una transformación frente a la sociedad. El derecho a la salud no es el derecho a la tutela es tremendamente importante, pero la tutela todos hemos visto que puede ser tremendamente inequitativa, porque hay inequidades en este país muy fuertes en el acceso a la justicia, y esas inequidades nos terminan castigando a la población más pobre que no tiene ese acceso. Entonces, el derecho a la salud realmente se debe revelar cuando la población tenga una posibilidad de un acceso continuo, lineal, ininterrumpido, y con los menores restricciones a los servicios de salud. Eso tiene unas implicaciones. Hablar de temas como autorización integral, pero también hablar de temas como pagos integrales, porque yo no puedo montarle al sistema de aseguramiento un modelo de autorizaciones integrales donde simplemente le doy una chequerita para que el sistema prestacional simplemente gire lo que quiera girar. Debe estar asociado con un sistema de pago coherente y algún modelo incluso de transferencia de riesgo que module el gasto. Entonces, lo que estamos planteando acá es básicamente una ruta de atención general donde la lógica a futuro, y ayer lo planteamos en una reunión que tuvimos con el presidente de la República, y el ministro lo planteaba, la visión debe ser llevar al sistema de salud de un sistema solamente determinado hacia la curación de la enfermedad a un sistema que integre la salud como elemento central, donde la visión sean las ganancias en salud y no solamente la prestación de eventos frente a la enfermedad. Y esto nos incluye la generación de una ruta de atención que llamamos ruta de atención integral universal, donde las ganancias en salud son lo central, y un conjunto de rutas integrales de atención específica en la que tenemos identificadas al menos 16 rutas de atención, en la cual, por ejemplo, para la población cardiovascular, de enfermedad cardiovascular, se le garanticen, de acuerdo con sus riesgos, unas intervenciones individuales, poblacionales, frente a sus riesgos y frente a la propia gestión clínica que se debe hacer, con acciones en lo que llamamos una componente central, que es el flujo de atención que se debe dar a la población, por ejemplo, en este caso, con el grupo de riesgo cardiovascular, que se debe garantizar y sobre el cual el Estado y la superintendencia deben hacer
un seguimiento, pero con dos visiones, una de acciones desde otros sectores que llamamos parte izquierda y una de acciones de gestión de riesgo, donde la gestión de riesgo de los individuos y las familias es central en la acción de las administradores de planes de beneficio y también obviamente unas acciones desde los entes territoriales. ¿Qué se requiere para operar rutas integradas de atención y servicio? Operación de redes integradas de servicios de salud. Sobre esta visión de red, como estamos haciendo actualmente en los modelos de cáncer infantil y cáncer de adultos, y que ustedes de pronto han visto ya en algunas resoluciones que están pegadas, sobre el modelo de ruta de atención se plantea cuáles son las características de la red que cada EPS debe garantizar para un territorio determinado. ¿Sí? ¿Cuáles son las características de esa red de servicios y cuáles son las condiciones mínimas de la red para su funcionalidad? ¿Cuál debe ser el sistema de incentivos? Y aquí es muy importante la generación de sistemas de incentivos orientados a pago a resultados, incentivos a los recursos humanos y obviamente incentivos a los usuarios en los cuales ya otros países han tenido avances muy relevantes. La definición e integración de requerimientos y procesos de información, y esto incluye obviamente la construcción de una nominalidad y una capacidad de seguimiento desde las propias EPS de su población, y especialmente de su población clasificada de acuerdo a riesgos, y también del proceso de gestión clínica, y una capacidad obviamente de gestión, como ya les he planteado, de riesgos de los propios agentes. ¿Cuáles son las implicaciones muy en borrador que en este momento pensamos que podrían existir para la superintendencia dentro de esa visión de nuevo modelo de atención? Primero, la redefinición de la territorialización del aseguramiento. Creo que hay que pensar, y lo está planteado en este artículo, una definición territorial mucho más estricta, donde realmente se integren las características del territorio con las capacidades propias del sistema, y donde el modelo de atención deba ser central en la definición de las EPS y de los operadores que deben actuar dentro de ese territorio. Si nosotros queremos bajar la mortalidad por desnutrición en La Guajira como un problema nacional que lo es, no podemos operar como venimos operando con 16 EPS para 250.000 habitantes cuando todos sabemos que la salud en La Guajira se construye no en el ámbito de un centro de salud, sino en el ámbito de las comunidades, y las acciones sobre la comunidad son las centrales para reducir esos riesgos en salud. Entonces, hay que pensar en una visión territorial determinada por un modelo de atención, y es lo que estamos trabajando también de manera piloto en Guainía. Segundo, el ajuste del modelo de supervisión sobre el aseguramiento al rol de gestión de riesgo del asegurador. Esto yo lo llamo habilitación técnica de una manera incidental, pero no podemos mantener en el país solamente una habilitación financiera de EPS que reivindique, que es muy importante obviamente, que tiene unas implicaciones muy relevantes a futuro para la sostenibilidad del sistema, pero que termine solamente reivindicando este modelo prestacionalista y de aseguramiento indemnizatorio hacia las IPS que tenemos en la actualidad. Entonces es necesario plantear un proceso, llamamos de habilitación técnica, cuando el término habilitación tiene unas connotaciones a veces un poquito peyorativas, pero por lo menos que la gestión de riesgo en salud y la capacidad de gestión de riesgo en salud de una EPS para operar en un territorio tenga que estar de alguna manera garantizada o por lo menos soportada en un plan de acción que nos permita visualizar que en el inmediato futuro se van a desarrollar las capacidades técnicas para tener la adecuada gestión de riesgo en salud. Tercero, la conformación y gestión de redes integradas de atención. Es necesario que el asegurador garantice los servicios de salud a través de una red integrada, ya he hablado de eso, y eso implica desde la función de supervisión unas necesidades de seguimiento y de definición de esas propias y de aprobación de esas redes en el ámbito territorial, la operación en red de prestadores de servicios, que es un reto muy grande, que es un reto sustancial. Nosotros tenemos prestadores que han venido trabajando de una manera absolutamente individual, como decía, donde cada uno resuelve su problema de mercado, y ese es el eje central de lo que hace el prestador, y aquí tenemos que cambiar ese chip también hacia un prestador que, además de obviamente mantener una estabilidad financiera, tenga la capacidad
de generar ganancias en salud y gestión clínica integrada dentro del ámbito de red, lo cual no necesariamente es fácil, pero que ahí está un reto. La vigilancia sobre la ejecución de las rutas de atención y la calidad de la atención, y finalmente todos los efectos financieros asociados. Yo creo que este artículo 65 y esta política integral de atención en salud nos plantea unos retos muy grandes al sistema. Como ha dicho el ministro y como hemos repetido el ministerio en infinidad de oportunidades, este sistema no se va a cambiar con una reforma a la salud que simplemente le dé vuelta a la arepa y cambiemos de una vez para todas las condiciones. Eso realmente está en la dinámica de una cobertura universal del 97%, está en la dinámica de las necesidades de la población, que eso realmente no es viable, como se pudo verificar también desde las propias opciones de los agentes durante el proceso de reforma de la ley ordinaria. Y lo que este sistema va a requerir son ajustes, y está requiriendo y se está trabajando, son ajustes graduales que a lo largo del tiempo vayan llevándolo hacia unas mejores ganancias en salud y hacia unas condiciones de equilibrio financiero, pero también de ganancias en la reducción de riesgo en salud de la población. Y obviamente aquí el tema de política integral de atención en salud es algo que no es construido para el próximo año ni para los próximos 2 años. Es cómo logramos esa transformación del sistema que de manera paulativa y de acuerdo con los recursos que tengamos vayan llevando hacia un punto en el cual se nos solucionen desde el punto de vista de la propia población hacia arriba los grandes retos que tenemos para mejorar el sistema de salud y brindar una mejor atención a los colombianos. Muchas gracias.